¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Es miércoles de tendencias, estamos como siempre con Quique Mujica. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paula Escobar Chavarría, bienvenida. Muy buenas tardes, Consuelo. Cristian Valdivieso, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el Día de la Comida Chilena, ¿sabían? 15 de abril. Me gusta la comida chilena. Riquísimo. ¿Favorito? ¿La almeja es comida chilena o no es comida chilena? Es comida chilena la almeja. Sí, porque nadie más se le ocurre comerla. Macha la parmesana. No, Pero es que es un gusto adquirido en ese Bongole. sentido. Bongole en Italia son Pero feas es las almejas. chiquitita, po. Son malas. Pastel de choclo. Mi favorito sería. Rico. Humita. La humita. Pero la humita es como el tamal. Está presente en Mm. toda la tradición latinoamericana. Tengo que admitirlo con dolor de mi alma. Pero- Bueno. No, pero el charquicán yo creo que También charquicán es con rico. un huevo frito es Bueno, Bien inigualable. hecho, eso sí. Con frito. Cazuela. Todo bien hecho, la cazuelita también. Una rico. cazuela. Oh, maravilloso. Sí. Además, ahora que ya están los días como más de... ya, pero entremos en materia. El loco. Perdonen, es que Arroz esta- con huevo. es que esta hora me da hambre. No, no, ya. Es salvador el arroz con huevo frito. Lo mejor, lo Se mejor. me apareció el chardonnay, con la almejita del Oye, Quique, se ¿ah? te está bailando el Ya, pico se me sour acuerdo. Valdivieso. El día del Es vino la hora, es la chileno. hora, es la hora. Salimos de acá y nos vamos a tomar. Sí, es que nos da hambre esta hora. Discúlpenos, queridos Radio Escuchas, pero por supuesto que tenemos temas súper interesantes que poner arriba de la mesa en el día de hoy. Paula, tú a propósito en el segundo bloque, a propósito de todos los temas de violencia escolar y las propuestas que se están haciendo, nos vas a llevar como algunos ejemplos fuera de Chile, ¿verdad? Exactamente, ejemplos que son bien evaluados por la comunidad experta para abordar este tema que en realidad desgraciadamente es global, ¿no? La violencia en el interior de los colegios. Y vamos a comenzar con Cristian sobre los problemas, así lo planteas tú, los problemas de conducción del gobierno de Kast. La Paula va a estar en lo particular, tú nos vas a llevar a los temas más generales, pero que quizás también la violencia escolar se cruza. Está todo mezclado, sí. Está todo mezclado en este minuto, así que, por favor, Vamos. vamos. Sí, más que, bueno, está relacionado con algunos temas de conducción efectivamente, pero lo que quería es profundizar en algo que planteamos en Mesa Central el domingo a propósito de las encuestas, de la encuesta Criteria, y donde yo planteaba que de alguna manera, a pesar de que el gobierno no lograba sostener o subir su aprobación, más bien iba bajando en aprobación, las encuestas todavía eran positivas para el gobierno en un sentido, ¿ah? Y es un sentido de que el rumbo o digamos la dirección más bien que quiere tener el gobierno está en sintonía con la mayoría social y eso es una gran ventaja, ¿ah? Y quiero argumentar porque no siempre los temas que hoy día están en boga han sido los temas prioritarios para la ciudadanía. Entonces lo plantearía de la siguiente manera, porque la idea es profundizar, es decir, en Mesa Central en la televisión uno puede tirar ideas, cuñas, pero aquí profundizamos. Y vamos a mostrar las tendencias además, porque A ver. efectivamente las cosas no siempre han sido como son hoy día. Entonces uno podría decir que hay gobiernos que se equivocan en el rumbo, es decir, hacia dónde van, en algún minuto probablemente, y en un mal diagnóstico. Yo creo que el presidente Boric en su momento tenía un diagnóstico un poquito equivocado de la sociedad que habitaba, pero hay otros que sabiendo más o menos dónde van y estando en sintonía con las urgencias o las prioridades de su electorado, manejan mal o conducen mal, ¿ya? Y yo creo que los problemas del gobierno actualmente, las dificultades de instalación tienen que ver más bien no con un problema de diagnóstico, sino con un problema de conducción, ¿ya? La ciudadanía tiene un diagnóstico claro hoy día, la seguridad y el crecimiento económico son las prioridades, que es lo que este gobierno ha empujado, ¿verdad? Y además se ha producido un giro cultural relevante, el crecimiento económico, y es lo que mostramos en la última encuesta, es muy valorado hoy día y es parte central o medular de lo que la gente quiere que se reactive. Y eso no siempre ha sido así, a propósito de las tendencias. Exactamente. Entonces uno podría pensar que el problema del gobierno, las dificultades del gobierno, en el poco tiempo que lleva, no tiene que ver con la dirección, sino que más bien, porque está sintonizando con las prioridades de la ciudadanía, sino que más bien estaría teniendo que ver más bien con la conducción. El tiempo, el ritmo, la ejecución, la comunicación, la siempre tan mentada comunicación, pero no con el diagnóstico. Es como si alguien pensara que hay un conductor que, no sé, tiene claro hacia dónde va, de alguna manera, pero de repente se confunde, se marea a los pasajeros, etcétera. Entonces, o acelera indebidamente o de repente hace pausas muy largas, ¿ya?
Entonces, ¿por qué digo que el gobierno no tiene un problema diagnóstico? Porque desde la campaña ha tenido en consideración y en prioridad lo que para la gente es lo relevante hoy día, y hoy día eso lo sigue acompañando al gobierno, y esa es una gran ventaja. Es decir, tú estás en sintonía con el viento, ¿ya? Ni las pensiones hoy día, ni la educación, como fueron en otros momentos acuciantes, ¿verdad? En la época de la presidenta Bachelet o la del presidente Piñera, son los temas más urgentes de la ciudadanía. De hecho, la educación está, lamentablemente, dirán algunos, y las pensiones ya en el último lugar, ambas porque tuvieron reformas. Exacto, Y eso las es decir, reformas de claro, alguna manera canalizan. cerraron el tema, Exacto. ¿no? Cerraron el tema, bien o mal, pero lo cerraron, ¿te fijas? Y hoy día no están. Y tampoco los temas postmateriales, que no son los más interesantes Como para los este valóricos. gobierno, como los valóricos, como el fin del neoliberalismo, incluso como la lógica de pelear por mayor igualdad, son los que están más en el centro medular de las preocupaciones del gobierno. Hoy el foco está en orden y en economía. Y en esos temas la ciudadanía está absolutamente conectada con estas prioridades que son las que está empujando el gobierno. Entonces, uno podría decir, claro, las encuestas hoy día no son muy halagüeñas, más bien son bien críticas, pero probablemente lo que está criticando no es lo que el gobierno pretende o dice que quiere hacer, sino lo que están criticando es el cómo están enfrentando o gestionando el gobierno, ¿te fijas? Y cuando digo que esto no es baladí, digo en el sentido de que no siempre ha sido así, lo digo en función de las tendencias que hemos visto. Por ejemplo, y aquí vamos a empezar a dar algunas prioridades. Crecimiento económico. Hay una pregunta que siempre es un poco confusa y algo mañosa, pero que logra instalar dónde está la prioridad de la gente. Ya no tiene que ver con que el medio ambiente o el crecimiento económico sean incompatibles, sino que tiene que ver dónde está la prioridad de la gente. En mayo del 2019, cuando nosotros preguntamos en Criteria, de acuerdo a lo que tú crees, cuál de estas dos temáticas debiera ser prioridad de los parlamentarios y del gobierno, 2019, el 48% de las personas decía crecimiento económico y el 52% decía cuidado del medio ambiente. ¿Ya? En mayo del 2019. Por lo tanto, con esto lo que quiero argumentar es que no siempre ha estado el clima tan proclive como está hoy día. Claro, pero en ese momento, cambio climático, Greta. ¿No? Claro. Claro, y una gran sequía. Yo recuerdo que el tema de la sequía, por ejemplo, una de las consecuencias más dramáticas del cambio climático era permanentemente en la agenda, muchos reportajes, mucha gente diciendo lo que estaba pasando en su ciudad sin agua, o sea, y que el cambio climático sigue existiendo. Lo que pasa es que otra cosa es que no esté en la agenda pública por otras razones. Y porque las prioridades bajan en escala. El cambio climático a lo mejor es algo que nos afecta día a día y nos va a estallar en un tiempo más, pero hoy día necesito, Y estaba digamos, todo el tema de comer. Piñera con esa agenda verde, venía ¿cómo se La llama? COP25, La COP25, todo eso. Bueno, eso era, mira, un 48% decía crecimiento económico y la mayoría, había un porcentaje mayor que decía medio ambiente. El 2021, el crecimiento subió ya a 63%, el 2023 a 72%, y ahora, en marzo del 2026, a un 77% el crecimiento económico y solo un 23% que se inclina por cuidado del medio ambiente. Entonces, claramente... Espérate, lo ponías como este o lo otro. Claro, entre exacto. estos dos, Entre ¿cuál estos, ¿cuál importa debería más? ser prioridad? Exactamente. ¿Te fijas? Entonces ahí es interesante mirar que hoy día el gobierno está en sintonía con esta preocupación. Los argumentos a favor del crecimiento económico. Miren qué dato más interesante. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? Cuando hay crecimiento económico, en el país mejoran los sueldos de las personas. El 2021, al inicio del 2021, en marzo del 2021, solo un 26%, un cuarto de la población estaba de acuerdo con la idea, muy de acuerdo con la idea de que cuando había crecimiento económico mejoraban los sueldos de las personas. Esto subió hoy día, en marzo del 23, a un 53% el nivel de acuerdo. O sea, se duplicó el nivel de acuerdo respecto de que el crecimiento económico mejora los sueldos de las personas. ¿Por qué? Porque la gente está demandando crecimiento económico. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. Cuando uno ve la lámina en la que presentas ese resultado, vienen 3 preguntas juntas. Sí. La gente que responde, ¿ve la siguiente pregunta o solo responde esa? No, solo responde esa y después pasa a la siguiente pregunta. Pasa a la Sí, siguiente, ya. sí. Muchas gracias. Ahora, estos datos los Es mostramos... que era para ver si Sí. a uno, porque yo leo las 3 preguntas juntas. Claro, es verdad. Y de repente me Sí. afecta la manera en que la respondo, o me pregunto, ay, ¿por qué no me preguntaron si la acción del Estado era la que permitía, los impuestos permitían equilibrar la desigualdad social? Ya, pero tú me No, sí, dices hay que te van una. Hay Eso muchas- es importante. Hay muchas preguntas en una encuesta, en un cuestionario, pero técnicamente esto
esto dice, la instrucción dice una sola pantalla. Perfecto. Entonces la persona ve solo una Muchas pregunta. gracias. Bueno, estos datos, algunos de ellos los mostramos el domingo en Mesa Central, pero solo mostramos el del 2026. Entonces lo entretenido ahora Claro. es mirar un poquito qué pasaba La antes. Mira, evolución. un crecimiento económico sostenido permite reducir la desigualdad social. Solo un 38% de las personas estaba de acuerdo, muy de acuerdo, el 2021, ¿verdad? Hoy día, el 2026, un 58% Claro. es lo que mostramos el domingo en Mesa Central. O sea, crecimiento económico como la gente es una palanca relevante para muchas cosas. Cuando hay, la siguiente frase, cuando hay crecimiento económico en el país, hay más empleos para las personas. 58% de acuerdo el 2021, 82% de acuerdo hoy día respecto al crecimiento económico. O sea, hablar de crecimiento económico para la gente es algo que es positivo. Y por último, cuando hay crecimiento económico en el país, hay empleos de mejor calidad para las personas. Solo un 38% estaba de acuerdo el 2021, hoy día estamos en el 62% también. O sea, Ahora, si tengo una duda, a ver, en la campaña se habló mucho de crecimiento, todos, ¿ah? Esa música la puso más a la derecha, pero se sumó Jara, todo. La duda que tengo es si los temas que afloran, los políticos se suben al carro de los temas o más bien inventan o crean un relato para que esos temas suban. Porque, claro, uno dice educación subió, ¿por qué? Por los pingüinos claro. y por los universitarios. Entonces, cuando cambia el eje de seguridad-crecimiento, es que aquí venció la agenda de la derecha que habla más del crecimiento que la izquierda. Entre otras cosas, también la agenda del crecimiento está vinculada con el tema de la economía en general, que es una cosa que se puso que apareció muy acuciante, y a propósito además del alza de los precios de los combustibles. Pero además pasó que la monserga del crecimiento es como Pedrito y el Lobo. Vamos a dejar de crecer, y hasta que dejamos de crecer. Y finalmente se instaló el relato de que, pucha, son 10 o 15 o 14 años ya que llevamos con el Y antes crecimiento. estábamos mejor. Bueno, el del crecimiento 2%. estancado. Exactamente, entonces Sí. como que se instaló. Y por último, bueno, unos datos más. Mira, el 2021, solo el 14% de las personas decía que cuando hay crecimiento económico, las personas de clase media se benefician del crecimiento económico. La gran mayoría decía que son las personas ricas o son las personas de clase alta. Hoy día, evidentemente, se mantiene muy alto que las personas de más ingresos se benefician mucho cuando hay crecimiento económico. Pero la clase media, como beneficiaria del crecimiento económico, sube del 2021 de un 14% de gente que decía que la clase media se beneficiaba a un 39%. O sea, más que se duplica la percepción de que efectivamente el crecimiento económico digamos que chorrea y chorrea positivamente, por decirlo, no con el concepto tan peyorativo. Obviamente los más beneficiados siempre son los que tienen más ingresos, pero que también la clase media logra tener ese tema, beneficiarse del crecimiento. Tengo más datos que también contribuyen a la idea o al discurso o al diagnóstico del gobierno y que refuerzan la idea de que el problema de la aprobación del gobierno tiene que ver más bien con las señales, con la conducción y con el manejo, Sí. más que con el diagnóstico. Paula, perdón. Sí, no, me queda claro con tus cifras que son súper interesantes ver hacia atrás la tendencia, ¿no? En que las personas hoy día creen que el crecimiento es un medio para lograr más empleo, mejor empleo y que mejora la vida de la clase media. Más Yo diría que son más platita. Más plata, ¿ya? Porque el crecimiento en sí mismo, o sea, es el crecimiento en sí o el crecimiento como un medio para, y está validado como medio para eso. Yo creo que el punto esencial de que el gobierno, pese a tener la agenda en la dirección correcta de lo que la ciudadanía requiere, pero tener una baja popularidad hoy día, tiene que ver con que respecto del tema económico, tú mostraste también, Cristian, una lámina en que el cómo está proponiendo el gobierno, en que una de las medidas más importantes del plan de misceláneo, tutti frutti, como quiera que lo queramos llamar, de reconstrucción, es la rebaja del impuesto corporativo. Esa pregunta en particular, creo que el 70% no estaba de acuerdo con esa medida. Entonces, al contrario, querían que le subieran. Al contrario, quería que le subieran los impuestos a las empresas. Entonces, no es decir que el gobierno está en contra del crecimiento o no valorizarlo, es el punto más importante, como lo definió el ministro García Ruminot, de esa reforma de reconstrucción económica que está planteando el gobierno, el punto medular, la gente en un 70% no la valida como medio para crecer. Entonces, eso yo creo que ahí hay un punto, es como, ¿qué se ha elegido como el punto focal o como un punto muy importante, que es rebajar el impuesto corporativo? Las personas en su gran mayoría, 70 y tanto %, dicen que no les parece esa medida y al revés quisieran la medida inversa. Entonces, yo creo que ahí hay algo que para el gobierno es un enorme desafío, cómo va a lograr
transformar esta en una reforma que la gente sí crea que es el medio para lograr crecimiento económico, cuando lo que está diciendo tu encuesta justamente es que no les parece que es el medio para lograr ese crecimiento económico. Sí, totalmente de acuerdo, Paula. Y de hecho, creo que ahí se refleja más bien el problema como de comunicación o de foco, si tú quieres. Porque en otro momento, también en Mesa Central, mostramos que la gente no quiere que le bajen el impuesto a la clase, a las grandes empresas, porque cree que eso no es reactivador o que no es positivo, pero sí quiere que le parece justo que se lo bajen a las pymes. Claro. Y la propuesta del gobierno le baja el impuesto también a las pymes. Y el foco de la conversación ha estado muy articulado en torno al tema corporativo, como incluso el presidente de la Cámara de Diputados dijo, le sonaba muy a Sanhattan, pero que tiene que ver con el tono del gobierno. Otras medidas, por ejemplo, no voy a dar los datos, pero en materia de orden y seguridad, ni que decir los datos en función de la violencia de los colegios, que es lo que vamos a conversar con la Paula, el nivel de disposición a los pórticos, a la revisión de mochilas, a todas las medidas que de alguna manera pongan orden o de alguna manera pongan más autoridad, ¿verdad? Han ido creciendo significativamente en sintonía con la propuesta de orden que tiene el gobierno. Pero el gobierno está enfrascado en su agenda de seguridad, pues la ministra Steiner ha estado metida en otros temas, no ha podido desplegar su agenda y por lo tanto la gente dice, bueno, esto es lo que me importa, esto es lo que me ofrecieron, esto sigue siendo lo más relevante, pero resulta que no vemos tan desplegado al gobierno en eso y por lo tanto Mañana eso es lo que sacan atenta contra 40 inmigrantes, 40. Y claro, y es como que uno dice, bueno, no es... Eran 300.000 que iban a expulsar. Claro. Son 40 y más encima en el mismo avión van 40 PDI. Tiene que ir uno con cada uno. O sea, el procedimiento del avión, ningún venezolano además, el procedimiento del avión no es sustentable. Claro, y la oposición va a decir después, bueno, salieron 40, pero acaban de entrar. Y van a decir... En el último tiempo han entrado, no sé Claro. más. Y no es mejor que los PDI estén aquí resguardando la seguridad chilena y no Exacto. viajando en avión Claro, y de vuelta. ¿y qué velocidad te permite expulsión de a 40 por avión? O sea... Ya, pero más allá de Ya, bueno, ese es un problema como de velocidad. Yo creo que en la promesa de seguridad el punto es una ministra que ha tenido flancos abiertos por todos lados, no relacionados con su cartera, y la velocidad del cumplimiento de la promesa. Exacto, ahí hay un tema, ¿no? La agenda económica se ha desplegado muy desde no lo que la gente considera más razonable ni en sintonía con estas subjetividades que, insisto, debieran estar mejor acopladas. Y la agenda de seguridad no se ha desplegado, partimos mirando las zanjas, pero después de eso no pasó nada. Y lo último que hemos visto, cosa pero insólita, que ha venido un grupo de venezolanos a rellenar, de bolivianos a rellenar. Se robaron la A rellenar retroexcavadora. la zanja, que se robaron la retroexcavadora. Hemos visto una ministra de seguridad enredada en otros temas, que además se esconde un poco de la prensa. Ayer que no participó en la Comisión de Seguridad en la Cámara. Entonces, la gente probablemente dice, no, si estoy de acuerdo con que esto es lo que me gustaría y que lo que el gobierno está ofreciendo es lo que nosotros queremos, pero ¿lo está haciendo? ¿Lo está empujando? ¿Lo está comunicando bien? Entonces, por eso insisto, el problema probablemente del gobierno hoy día no tiene que ver con el diagnóstico ni con la dirección que debería empujar, sino más bien con la conducción, el ritmo que está teniendo, que le está imprimiendo al gobierno. Y el mostrar, como dicen ustedes, el mostrar resultados. Yo creo que hay cierta la percepción de temor, como los expertos en estas materias indican que tú la puedes modificar con gestos, con presencia, con Harto preocupación, dron, zanja. preocupación por el tema, se están haciendo cosas. Pero la reactivación económica, eso es algo que te afecta el bolsillo más directamente. Po. El precio de la benzina, cuando empiecen a subir los precios, cuando se traslada Claro, la ahí no hay inflación, percepciones. no es tanto la percepción. Claro, y la controversia que se Exactamente. puede armar en torno al racional, ni siquiera, o sea, al racional económico de haber subido los precios o no haber aplicado el MEP con su minuto, porque ahora salió el ministro Marcel a Sí. cuestionar. Todo esto A decir que en realidad lo que se está gastando en compensación Exacto. es lo mismo que se habría gastado si el Incontrovertiendo. MEPCO se hubiera mantenido Yo diría como antes. yo diría una última cosa, y es lo siguiente, es que el gobierno tiene que empujar con todo su agenda de reforma, que es lo que va a empujar, o lo que se está empujando con esta famosa ley miscelánea, como se llama, pero al mismo tiempo no puede sobreenamorarse de esa agenda, porque eso se va a ver su fruto con suerte en agosto, septiembre, y en el intertanto la gente quiere empezar a ver resultados, quiere empezar a ver acción. Por lo tanto, no le va a dar hasta septiembre, el gobierno va a decir, mira, y aquí ahora sí que empezamos. No es lo mismo que el proceso constituyente al que se acopló el presidente Boric, porque la agenda de reforma no es todo o nada.
Pero así todo, Mm. la gente no le va a dar hasta septiembre al gobierno para que No. empiece a mostrar resultados, ¿verdad? Y a mostrar no pueden decir- orientación, y no va a decir, claridad no, y que orden. esto es culpa de Boric. No, ya la gente No, le, eso ya, ya se ya acabó. fue. Ya lo mostró la gente, Sí. la encuesta del criterio el fin de semana. Lo de Ya Boric fue. se está diluyendo. Sí, ya fue. Esto es Página 13. Estamos en los miércoles de Tendencias junto a Quique Mujica, Pablo Escobar Chavarría y Cristian Valdivieso. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.